Pese a ser concebida como un mecanismo atemporal, la tasa de seguridad sigue recaudándose, generando alrededor de 5.000 millones de lempiras al año, y desde su implementación en 2012 hasta mediados de 2024, acumuló más de 28.000 millones de lempiras, de los cuales al menos 11.500 provinieron de endeudamiento público. La revelación genera una grave preocupación, ya que de estos fondos se desligan millonarios fraudes contra el Estado. Entre los casos denunciados por el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, figura la adquisición de 3.000 vehículos sin constancia de recepción o ubicación, además de denuncias que vinculan a la tasa con más de 5.000 millones de lempiras en contratos sospechosos. 3.000 vehículos, Alex. Son 3.000 vehículos que se compraron, pero de los cuales no hay registros de recepción, ni hay registros de ubicación, ni hay registros en la Dirección Nacional de Bienes del Estado. ¿Por qué? Porque funcionaron bajo la ley de secretos. Aparentemente todas las compras que hicieron eran secreto de Estado y por eso no hay ningún registro en ninguno de los registros públicos del Estado. Pienso que el principal suceso es que hoy la dirigencia de la cúpula empresarial desconoce que cogobernaron y coadministraron la tasa de seguridad junto al gobierno de Juan Orlando Hernández. Hay grandes empresarios que fueron representantes del COEP, como el padre Eduardo Facusé. Eduardo Facusé padre fue el primer representante del COEP ante la tasa de seguridad. Incluso Juan Orlando manifestó que Eduardo Facusé le ayudó a gestar el proyecto de ley de la tasa de seguridad. Por eso el COEP fue parte de la tasa de seguridad, cogobernaron en un sentido económico, en el sentido de la política económica con el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y no solo fue la tasa de seguridad, fueron los más de 180 fideicomisos, fueron las alianzas público-privadas, los 40 decretos de exoneraciones fiscales. Hoy no se pueden hacer los que no se recuerdan. Era un fideicomiso que se administraba fuera de la Caja Única del Tesoro, que no tenía ningún tipo de proceso de licitación. Los 3.000 carros que se adquirieron, por ejemplo, ni siquiera fueron registrados en ONCAE. No hicieron ninguna sola compra de mobiliario, de equipo, ninguna adquisición de servicio a través de procesos de licitación. Hoy se quieren hacer las mansas palomas y prefieren alegar ignorancia o prefieren alegar amnesia, cuando la verdad es que eran plenamente conscientes que ese mecanismo de tasa de seguridad era ilegal, era opaco y atentaba contra el bien público. ¿Hay prueba, ministro, de que se lavaron activos a través de la tasa? Bueno, eso es lo que establece el actual requerimiento contra uno de los ex representantes del COEP, lavado de activos y malversación de recursos públicos. Si una corte en Estados Unidos ya está pidiendo en entrega a ese funcionario, es precisamente porque han de tener pruebas. Durante años se ha denunciado que este fideicomiso propició el desvío de su propósito original y se convirtió en una fuente de corrupción. De hecho, está siendo investigado y procesado en Estados Unidos por presunto lavado de activos. Los fondos del fideicomiso terminaron en construcciones ajenas a la seguridad, proyectos sobrevalorados y gastos discrecionales. Las críticas no son nuevas, puesto que investigaciones apuntan a que durante la administración de Juan Orlando Hernández se ejecutaron millones de lempiras en secreto, amparados en la Ley de Clasificación de Documentos. Parte de estos recursos fueron destinados a la compra de helicópteros, patrullas, el avión presidencial e incluso actividades recreativas como conciertos, viajes y bebidas alcohólicas. Un uso que dista por completo del objetivo que justificó la existencia de esta tasa. Todos los hondureños tenemos que estar atentos de ese juicio, que cualquiera se va a preguntar, ¿y por qué ese juicio de la tasa de seguridad se lleva en Estados Unidos y se está investigando allá? Por una razón bien simple, porque se hizo lavado de activos, que tiene que ver con Gafila también, se hizo lavado de activos de la corrupción que se dio en la tasa de seguridad con instituciones financieras de Estados Unidos, con bancos de Estados Unidos, por eso es que el juicio está allá. Entonces, en este juicio van a salir nombres de empresarios, van a salir nombres de políticos. Yo creo que es necesario que se haga y se señale la corrupción, que siempre la corrupción dice que es de la parte pública, también en la privada, y por eso es que muchos de la parte privada se van a negar inclusive hasta responder preguntas, cuando son muy buenos para responder preguntas de la parte pública, pero de la parte privada se llaman a silencio. ¿Pero por qué?
¿Por qué llamarse al silencio? Deben de ser transparentes y condenar y separar a todos aquellos que hacen actos de corrupción. Esto va a destapar muchas cosas y el pueblo hondureño va a tener otra visión de quién realmente ha estado detrás de la corrupción. Los corruptores, le llamo yo. Hasta representantes de la empresa privada se han mencionado. Se han mencionado y se van a seguir mencionando, y le puedo decir que lo que se ha visto hasta este momento solo es la punta del iceberg. ¿A dónde fue el dinero? ¿Quién lavó dinero? ¿Cómo se lavó el dinero? Nombres de personas jurídicas que se utilizaron en esto. Tiene que decir mucho el representante del COEP, no solo ahí, hay en otros espacios que tienen que decir mucho, que poco a poco van a ir saliendo. Y lo bueno, miren, si esto hubiera salido de parte de la Fiscalía de Honduras, hubieran dicho que es persecución política, hubiesen dicho que es inseguridad jurídica, hubieran dicho cualquier cuento, pero como salió de Estados Unidos y de un tribunal de allá, se llaman al silencio. El Ministerio Público recientemente reveló el caso que salpica al ex coordinador del fideicomiso, Juan Ramón Molina, acusado de dirigir una red de contratos amañados con empresas fachada. Entre los casos documentados se encuentra la adquisición de tarjetas PVC por más de 18 millones de lempiras a una compañía creada apenas 2 meses antes de la licitación. La Fiscalía sostiene que estas prácticas se repitieron en múltiples procesos, con triangulación de fondos desde el extranjero y la participación de sociedades fantasmas que beneficiaron a una élite político-empresarial. Pero lo realmente preocupante es que el Estado, aunque ya haya iniciado una persecución contra el delito, no logrará recuperar todos los dineros robados de la administración pública. Ponen pena de 8, 10 años y tienen el dinero ahí y salen de la cárcel a vivir vidas de ricos, y realmente eso no puede ser así. Insisto, la Oficina de Bienes Incautados, que tiene cualquier cantidad de bienes, terrenos, edificios, casas, vehículos, que han incautado por diferentes razones, no vende estas cosas, no se recupera parte del dinero vendiéndolo, no se devuelve a las instituciones donde se robó para que ejecuten a favor del pueblo, sino que más bien los funcionarios de esas instituciones viven en esas casas, utilizan esos carros. Entonces yo creo que aquí es un tema de justicia ante el pueblo hondureño, porque nos han robado tanto que nos han llevado a ser el segundo país más pobre de América Latina, pero nunca nos han devuelto nada. Los corruptos al final, sus familias se quedan con los recursos y nosotros seguimos pidiendo lucha contra la corrupción, que insisto, no solo es meter preso, también es prevenirla. Si prevenimos la corrupción, nada de esto pasaría. Me parece que es un buen negocio. Recuerde que con el Código Penal de la Impunidad, que se aprobó en plena pandemia, ese Código de la Impunidad sacó de categoría un montón de delitos y a otros los puso en delitos tan bajos que puede hacer conmutable por penas de casa por cárcel. Es decir, realmente el sistema penal hondureño es fracasado, que lo han manipulado los mismos políticos porque a ellos es a quien se les va a aplicar. Entonces al final se roban el dinero, logran medidas sustitutivas, se quedan con el dinero y están en su casa presos por cárcel. Desde 2012 a 2022, la ejecución de los fondos de la tasa de seguridad eran inauditables porque estaban protegidos con la ley de secretos. Tras su derogación, la población tiene conocimiento de dónde son invertidos. Sin embargo, Honduras, al ser un país con las peores calificaciones en percepción de corrupción, al mantener este tipo de figuras como la tasa de seguridad, refuerza la percepción ciudadana de que el tributo se convirtió en un instrumento de saqueo sistemático. Lo que nació como un impuesto temporal para enfrentar la criminalidad se transformó en una caja negra que alimenta la desconfianza social y pone en entredicho la voluntad política de combatir la corrupción.